el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Siempre el amor y la verdad deben acompañar cada una de las cosas que ustedes hacen. Ese es el mensaje con que iniciamos el Sol de la Mañana de este lunes 4 de julio del 2016. Muy buenos días a Antonio Espaillat y a Montserrat Espaillat, empresarios que han transformado la forma de hacer radio y comunicación en la República Dominicana. Mi hermano Julio Martínez Pozo, donde quiera que se encuentre allá, disfrutando de sus vacaciones. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Yolanda Martínez, Melton Pineda, José La Luz y Oli Matos. Al equipo de 5 a 7 que sigue haciendo un gran trabajo. Humberto Paniagua, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Andrés Martínez, Mario Díaz, Rafael Díaz Manegonte y Ramón Paulino, que siguen todo ese equipo trabajando de manera muy coordinada. A nuestra productora Helen Gil, nuestra coordinadora Sonia Patiño, al maestro que está dando cátedras de merengue. Tenemos que hablar de... Tiene que invitar un día de esto para hablarte de la historia del merengue y de la bachata. A Mauri Jaibar, a Yola Bernal, a Marcia Otañez y al equipo de Señales TV, Felipe, Angie, Evelyn y Jesús. Buenos días a todos. Vamos a iniciar con nuestro primer comentario en El Sol de la Mañana. Sol 106.5. A las 6:58 minutos iniciamos nuestro primer comentario. Miren, hay un proyecto que está depositado en el Senado, un supuesto proyecto de ley de libertad religiosa. Este proyecto de ley, que lo tienen como clandestino, guardado, atracado ahí, fue propuesto por 2 senadores del PLD, que a mí me sorprende, de verdad, profundamente me sorprende, que 2 legisladores PLDistas de la categoría y la calidad de Eddie Mateo Vázquez, senador por Barahona, y Manuel Paula, senador por Bauruco, se hayan prestado, porque yo sé que no fueron ellos que lo hicieron. Alguien, una mano medio rara, está manejando eso y usó a estos 2 legisladores, porque yo estoy convencido de que estos legisladores no son capaces de presentar un proyecto de ley que atente, porque lo que busca es que tener libertad religiosa, pero en el fondo lo que hay detrás de este proyecto de ley, según mi humilde entender, es una forma de cercenar, de afectar y de limitar el crecimiento de las iglesias protestantes en la República Dominicana, sobre todo las iglesias evangélicas, de las iglesias que no son católicas. Y eso, en vez de ser un proyecto de ley de libertad religiosa, es un proyecto de coartar la libertad religiosa. Al revés, en vez de ser a favor, es en contra. ¿Por qué? Porque usted encuentra, según las informaciones que han salido, porque hasta secuestrado tienen el proyecto este de ley, oigan el ridículo en que caen estos 2 legisladores al plantear proyectos de ley de esta naturaleza. Supuestamente a entidades religiosas, sobre todo iglesias evangélicas, que hacen mucha bulla, entonces hay que hacer un proyecto de ley para meterlas presas y para cerrarlas. Hermano, yo no entiendo la lógica de esto. Si hay una ley para los ruidos, usted no tiene que hacer una ley en contra de las iglesias que tienen ruido, porque entonces va a haber que hacer una ley en contra de los colmadores que hacen ruido, una ley en contra de los políticos que hacen ruido, una ley en contra de los abogados que hacen ruido, una ley en contra de los diputados que hacen ruido, porque eso no tiene ninguna lógica, hermano. Y que me excusen estos 2 legisladores, que creo que son 2 legisladores buenos y que tienen visión, pero me da la impresión de que de alguna manera perdieron la visión en este aspecto. Lo mismo que, miren, lo que hay que hacer aquí no es una ley de libertad religiosa, aquí hay libertad religiosa, porque quieren atentar en contra del pueblo evangélico que ha avanzado y que ha crecido mucho y que según todas las estimaciones está entre el 25 y el 30% de la población. Oigan bien, estamos hablando de 2,5 millones a 3 millones de personas, que usted no puede coartarlo con un proyecto de ley irracional y absurdo. Pero además, lo peor de todo eso, porque podrán decir, bueno, el problema es que a las iglesias evangélicas hay que regularlas. Estoy de acuerdo, a todo el mundo hay que regularlo, pero no de manera parcial, de manera injusta y de manera limitativa. No, así no. Entonces, ¿qué es lo correcto? Miren, este proyecto de ley, supuesto proyecto de ley, ni siquiera ha sido convocado a las personas que son quienes van a ser regulados. La justicia y la equidad establece que en un proyecto de ley que se esté discutiendo, usted tiene que llamar a las personas que van a ser regulados para que den su opinión, para que discutan. Es decir, ninguna organización importante de la comunidad cristiana evangélica ha sido llamada a discutir, a hablar, a tener su punto de vista.
Entonces, ojalá, yo creo, han habido varios intentos de limitaciones en ese aspecto, se han caído todas, yo espero que esta también se caiga de nuevo, porque realmente esa no es la forma. Lo que sí es correcto es que haya una ley de asociaciones religiosas, que hemos estado impulsando desde hace tiempo. Los cristianos hace un tiempo ganamos el pleito y logramos que se nos diera también la potestad de poder casar, la ley de matrimonios no católicos, donde los pastores evangélicos y los pastores de denominaciones protestantes podían también tener la misma disposición que tienen los obispos de casar desde el punto de vista legal. Se logró eso, una ley que hubo una gran discusión y que hubo un gran acuerdo entre todos los sectores. Ahora hace falta una ley de asociaciones religiosas, es decir, establecer reglas generales, no disparatico, asunto de la bulla y del sonido alto, no. Cuestiones elementales, porque por ejemplo, ustedes sabían que una iglesia protestante la catalogan igualito que un club de dominó, un club de billar de cualquier pueblecito del interior. Es decir, es una ONG igualita que cualquiera de esas asociaciones. Eso no puede ser. Ahí sí es que es verdad que hay que establecer una ley de asociaciones religiosas. Porque, por ejemplo, mis dos amigos, Eddie Mateo y Manuel Paula, en ningún momento han cuestionado el concordato. O sea, en el concordato hay una serie de disposiciones favorables a la Iglesia Católica. Lógicamente, la Iglesia Católica es también un Estado, en eso tiene diferencia con nosotros los cristianos evangélicos, pero es una iglesia, es una fe. Entonces ellos tienen una serie de regulaciones por ahí que sí deberían ser parte de una nueva regulación del Estado Dominicano, incluirlo dentro de estas leyes de asociaciones religiosas. Pero nadie se mete con eso, lo que quieren irse por el otro lado. Entonces eso no es justo. Y yo hago un llamado porque creo que estos legisladores están de alguna manera siendo usados por alguien. Hay alguien que quiere hacer daño, hay alguien que quiere provocar una especie de golpe de efecto en contra de las iglesias protestantes y esto no puede ser permitido. Esta ley, supuesta ley de libertad religiosa, es una violación en vez de una garantía. Es un abuso en vez de justicia. Es un desaguisado que no se corresponde con el momento que está viviendo la sociedad dominicana, que debe ser de apertura, que debe ser de reconocimiento y sobre todo para las iglesias de todas las denominaciones que están jugando un papel muy importante en medio de lo que está pasando en la sociedad dominicana. Las iglesias, en sentido general, todas hacen un trabajo de fe que no lo hace nadie más. Entonces, no limiten eso, no afecten eso. Y yo hago un llamado en particular al Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que el responsable de eso es el Partido de la Liberación Dominicana, que no ha tomado cartas claras en este asunto. Es decir, que incluso tiene una secretaría de cultos que debería pronunciarse rápidamente en torno a esto. Y el propio comité político, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, es decir, las autoridades del Partido de la Liberación Dominicana deberían tomar cartas en este asunto, porque esto no puede ser asunto de dos legisladores del PLD haciendo lo que le da la gana. No, se trata de una situación que tiene una gran connotación social, porque no estamos hablando de un club de gallo, no estamos hablando de un club de domino, estamos hablando de instituciones que, como las iglesias de todas las denominaciones, pero en este caso estamos hablando de las iglesias protestantes, juegan un papel crucial, muy importante en este momento histórico donde hay tanta escasez de valores en la sociedad dominicana. La garantía de que la sociedad camine por senderos correctos es que hayan en la familia una formación clara y precisa de valores, en la escuela una formación también clara. Y este trabajo de las iglesias, que tiene que ser un trabajo, que es un trabajo de la gente que busca una orientación de cómo actuar correctamente, respetando las leyes, siendo buenos ciudadanos, impulsando valores, impulsando la solidaridad, impulsando el amor, impulsando el perdón. Entonces, antes de ponerle trabas, lo que deben ponerle es auxilio mayor, que impulsen mayor estas actividades. Pero además, lo que me parece más absurdo de todo esto, señores, es que quieren un proyecto de ley que ni siquiera han llamado a los responsables, a los que van a ser los responsables de llevarlo a la práctica. Entonces, la Cámara de Diputados, el Senado de la República no pueden actuar de esa manera. Y en este momento quiero hacer un pedido especial a la presidenta de la Cámara del Senado, a la presidenta del Senado de la República, a la licenciada Cristina Lizardo. A mí me consta que Cristina
La senadora Cristina Lizardo es una mujer muy preocupada por los valores de la sociedad dominicana, muy preocupada por el fortalecimiento de la familia dominicana, muy preocupada porque se siembren valores en la sociedad dominicana y que valora extraordinariamente, valga la redundancia, el trabajo de fe que hacen todas las instituciones que están en los barrios, en los pueblos, en las comunidades, tratando de llevar la palabra de Dios, tratando de transformar a las personas a través del Espíritu Santo, de una serie de elementos que tienen que ver con la fe. Yo sé que ella valora extraordinariamente eso. Entonces, un llamado especial para ella para que no permita que vaya a colarse este proyecto de ley que a final de cuentas es un atentado en contra de la libertad religiosa. No es un proyecto de ley a favor de la libertad religiosa, es un proyecto de ley que es un atentado a la verdadera libertad religiosa y que se retome, y en eso las iglesias debemos también jugar un papel estelar en torno a eso, que se retorne el proyecto de ley de asociaciones religiosas. Es decir, ¿cómo regular? Yo estoy de acuerdo con que se regule todo, porque la sociedad, en la medida en que establece reglas, funciona de manera más correcta, pero que nos establezcamos regulaciones para todo el mundo, en función de criterios claros de cómo tienen que funcionar, qué reglas tienen que cumplir, qué deberes, qué derechos, en sentido general. Lo que hace falta es una ley de asociaciones religiosas, no una ley de libertad religiosa, porque a final de cuentas esa ley se convierte en un atentado, realmente un atentado a la libertad religiosa. Ojalá que el Partido de la Liberación Dominicana, que estos dos legisladores, y les hago una exhortación a mis amigos Eddie Mateo y Manuel Paula, a que retiren ese proyecto y a que convoquen a las instituciones del pueblo evangélico, las instituciones que dirigen. Estamos hablando de la Mesa del Diálogo Evangélico, estamos hablando de el CODUE, estamos hablando de varias instituciones que tienen que ver, la Confraternidad Evangélica Dominicana, CONEDO, que tienen que ver de manera directa con el trato con la asociación pastoral y las denominaciones que tienen que ver con el manejo de este tema, para que tengan luz sobre esto y no se dejen llevar, ni usar, ni manipular de manera burda por gente que quiere hacer daño, porque atentar contra este grupo de instituciones que están haciendo un aporte extraordinario a la sociedad dominicana es precisamente atentar contra el futuro de la sociedad dominicana. Ojalá que Eddie Mateo y Manuel Paula entiendan esto, retiren ese proyecto, llamen a las instituciones a discutir y que se establezca una ley de asociaciones religiosas que cumpla con el espíritu que tienen algunos de que haya regulación, que eso es correcto, pero también que le dé una connotación especial a quienes hacen este trabajo de fe en la sociedad dominicana, que miren, este trabajo es más importante o tan importante para el futuro de la nación que cualquiera de los otros sectores, tan importante como el económico, tan importante como el político, tan importante como el cultural. El trabajo de fe es tan importante como cualquiera de las áreas que tiene la sociedad dominicana. Una sociedad que pierde el sentido de la fe camina al despeñadero, camina al caos, camina al desorden. Entonces, preservemos eso y que el Partido de la Liberación Dominicana juegue su papel. El Partido de la Liberación Dominicana tiene que tener control de sus legisladores, tiene que tener orientación de sus legisladores, no puede actuar de manera irresponsable, porque eso es actuar de manera irresponsable. El PLD está actuando de manera irresponsable en ese aspecto y no puede permitirlo, no debe permitirlo. Un proyecto de ley de legisladores que son del PLD, que tiene una connotación de esa naturaleza, no puede andar a lo loco y el PLD no decir nada, sobre todo sabiendo lo que significa esto para la sociedad dominicana. Así que mi exhortación es para que líderes, legisladores, personas que tienen que ver con esto, entiendan que están cometiendo un error, retiren eso y entonces busquen la vía correcta para desarrollar un proyecto de ley, no de libertad religiosa, que a final de cuentas va a atentar contra la libertad religiosa, sino un proyecto de ley de asociaciones religiosas para establecer reglas combinadas, discutidas, de consenso, porque eso es lo que establece este tiempo. Este tiempo es un tiempo de consenso, no de abuso. El sol de la mañana, el sol de la mañana. A las 7:11 en el sol de la mañana voy a referirme ahora a un tema que en el fin de semana fue, digamos, el tema más importante. Las redes lo trataron mucho. Es la discusión que hay entre la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción,
se llama PETCA, ¿verdad? Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción, que dirige Laura Guerrero, y la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso. Entre ellas ha habido una especie de pugilato, porque Jenny Berenice, la fiscal del Distrito Nacional, hace unos días, el viernes, creo, el jueves, el viernes, dijo que iba a investigar por la situación del Banco Peravia al exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, al ingeniero Miguel Pimentel Caret. Dice que ella tenía pruebas y que iba a seguir procediendo en torno a eso. Y entonces, ante esa situación, Laura Guerrero, que es, ¿verdad?, la titular de la PETCA, de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción, dijo que si ella tiene pruebas, cito textualmente lo que dijo Laura Guerrero, si Jenny Berenice tiene pruebas, su deber es suministrarla al Ministerio Público, apoderado de la investigación principal, en tiempo oportuno, para que se proceda conforme a los procedimientos de la Ley Orgánica del Ministerio Público, al Código Procesal Penal y a la Constitución de la República. Es decir, ¿qué dice Laura Guerrero? Jenny Berenice, usted es la fiscal del Distrito Nacional, usted es parte del Ministerio Público, usted tiene que actuar como establecen las reglas que usted tiene que actuar. Eso es lo que le dice Laura Guerrero a Jenny Berenice. Y Jenny le responde, después que Laura dijo esto, entonces Jenny le responde y le dice, me parece como medio incómoda, dice que ella le da mucha pena, le dice Jenny Berenice a Laura Guerrero, que le da mucha pena que los casos de los poderosos a Laura Guerrero le den amnesia. Es decir, que se olviden de las cosas. Está diciendo usted, al final de cuentas se olvida y no está haciendo nada realmente en los casos de los poderosos, sino en los casos de los de abajo. ¿Qué implica esta discusión? ¿Qué lleva esta discusión? A mí particularmente me da mucha pena. Me da mucha pena y de alguna manera mucha vergüenza. Es decir, la justicia, de parte de lo que tiene que ver con el Ministerio Público, porque las dos son parte del Ministerio Público, porque la fiscal es parte, digamos, de la Procuraduría General de la República. Y Laura es parte de la Procuraduría General de la República. Ambas, de alguna manera, con características especiales, ¿verdad? Pero ambas son parte de un mismo organismo que debería actuar de manera coordinada. Entonces, eso muestra realmente que ahí lo que hay es un desorden, lamentablemente. Es decir, en el caso de lo que tiene que ver con el Ministerio Público, lamentablemente estamos viendo un desorden, estamos viendo un pugilato. Esta no es la primera vez. Ya van varias veces que entre fiscales y gente que tiene que ver directamente con la Procuraduría General de la República, más arriba, hay un tirijada permanente. Muchos me dirán, bueno, Eury, eso es lógico, porque en este caso, la Jenny Berenice ha demostrado permanentemente que cuando toma un caso lo lleva hasta las últimas consecuencias. Y eso es lo que ella está tratando de hacer. Pero yo creo que Laura tiene razón en un aspecto. Es decir, si no hay coordinación, si yo estoy a cargo de una investigación y tú tienes pruebas y tú lo estás haciendo porque tú ganaste, ¿verdad?, el lauro de la sociedad, entonces así no vamos a actuar. Así que va a pasar. Va a pasar, miren, lamentablemente lo que ha pasado en los últimos casos importantes que ha llevado la Procuraduría y en algunos que ha llevado la Fiscalía, aunque la Fiscalía en menos cantidad. Pero en sentido general, ¿qué ha pasado con muchos de los casos que lleva la Procuraduría? No hay pruebas, hay más bulto mediático que pruebas concretas y los casos se caen. En el caso de la fiscal del distrito, lamentablemente, Jenny Berenice, en los últimos tiempos, también ha tenido que enfrentar casos muy difíciles donde hay un gran papel mediático y muchas veces ya va más al papel mediático que al propio caso que tiene que ver con pruebas. Ahora ella dice que tiene pruebas y que tiene pruebas contundentes y que tiene pruebas amplias. Entonces, ¿qué es lo correcto? A mí lo que me preocupa es cómo estas dos personas vinculadas al Ministerio Público, ambas, que se supone que ambas de alguna manera tienen una persona que es el responsable de ella, que es el Procurador General de la República. No hay ninguna medida alrededor de esto. Es decir, ¿quién tiene razón en este caso? ¿Tiene razón Laura o tiene razón Jenny Berenice? ¿Cuál de las dos tiene razón? ¿Qué le está diciendo Jenny Berenice a Laura? Le está diciendo, no, yo no confío en usted. O sea, lo que está diciendo Jenny Berenice, yo no confío en el PET, es decir, yo no confío en la Procuraduría General de la República, que es mi jefa inmediata. No confío. Eso es lo que está diciendo Jenny Berenice con esto. Lo que demuestra, señores, una indisciplina y una falta de coordinación a quien afecta no es ni siquiera a Jenny, ni siquiera a Laura y ni siquiera al Procurador General de la República, al gobierno dominicano, al Estado dominicano y al presidente de la República. ¿Por qué?
¿Quién nombra al Procurador General de la República? El presidente. ¿Quién nombra a Laura Guerrero? El presidente. ¿Y quién nombra a Jenny? Bueno, Jenny no se nombra de manera, ya los fiscales no se nombran de manera directa, aunque hay una parte de los fiscales que sí lo nombra por decreto el presidente. Pero de alguna manera el consejo que decide quiénes son los fiscales del distrito o de cualquiera de estos lados también tiene que ver directamente, porque todavía la Procuraduría General de la República es una dependencia del Poder Ejecutivo. Se nombra por un decreto el Procurador General de la República. Entonces, el procurador no debería estar permitiendo esta situación, ni el presidente de la República tampoco. Hay que tomar sanciones, así como ellas piden, como ellas están tratando de poner sanciones a Miguel Pimentel Caré o a cualquiera que esté en un caso por haber actuado incorrectamente y por haber tenido lo que sea, ellas también están cometiendo de alguna manera una especie de delito, entre comillas, digamos, no es un delito propiamente dicho, pero una insubordinación, una falta de coordinación, un irrespeto al propio mecanismo y a las propias estructuras que ellas dos funcionan. Entonces, estos espectáculos, estas situaciones no deberían ser parte del Ministerio Público. Por eso es que la gente pierde de alguna manera confianza en la justicia. Por eso pasa en la justicia muchas cosas. La justicia ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos, o sea, no es igual que hace 10, 15, 20 años, no es lo mismo. Es verdad que hemos avanzado bastante, pero si este tipo de situaciones lleva a 20 años atrás, es como si tuviéramos 20 años atrás, o sea, como si no hubiera pasado el tiempo en torno a eso. Lógicamente, la Fiscalía del Distrito, o en este caso Jenny Berenice, ha tenido un papel tan especial en la lucha contra la corrupción que yo supongo que la preocupación de ella es que un caso, que bueno, que ella lo ha manejado, se pueda caer como se han caído los otros casos que ha pasado con el Ministerio Público. Recuérdense, los últimos casos importantes de la Procuraduría General de la República se han caído. O sea, se han caído, quiero decir, o que no tienen prueba, o que los jueces han actuado contraria a las disposiciones y a las propuestas que ha hecho el Ministerio Público. Entonces, tal vez Jenny tiene esa preocupación, pero esa no es la forma, esa no es la vía. Realmente, en este caso, el procedimiento que establece Laura es el correcto. Debe haber una coordinación. Si el PETCA, si la Procuraduría encargada de la corrupción está haciendo una investigación y la Fiscalía también está haciendo una investigación, tiene que haber coordinación entre ellas dos. Una de las dos está actuando de manera incorrecta. Una de las dos tiene que ser llamada a capítulo. En este caso las dos, porque lo han hecho público. Pero, o sea, un procedimiento de investigación tiene que estar coordinado, porque el Ministerio Público, lo dice la Constitución, es uno solo. O sea, Laura y Jenny Berenice, Laura Guerrero y Jenny Berenice representan la misma institución. Se supone que tienen que tener una coherencia, una coordinación. Ellas pueden discutir entre ellas el procedimiento, cómo lo van a hacer. Ellas pueden establecer normas específicas en torno a cómo van a hacer las cosas. Pero cuando vayan a actuar, tiene que ser coherente, tiene que ser con la misma orientación. Eso no lo puede permitir ni el Procurador General de la República. Francisco Domínguez Brito tiene que tomar la sartén por el mango y asumir su responsabilidad. Él no puede permitir ese tipo de cosas. O las llama a capítulo o que deje eso. O las llama a capítulo o él no puede seguir siendo Procurador General de la República. Y yo estimo y admiro y quiero, y es mi hermano, Francisco Domínguez Brito, pero ese espectáculo da pena y vergüenza. Y le hace daño a la imagen de la Procuraduría y a la imagen del gobierno, a la imagen del presidente, a la imagen del Estado Dominicano. Eso no puede permitirse. Ojalá que llamen a capítulo a estas dos importantes funcionarias del Ministerio Público Dominicano y que hagan lo que tienen que hacer. Si hay pruebas en contra de Miguel Pimentel Caré, busquen la prueba y sométanlo. Busquen la prueba. Ya le dice, usted tiene la prueba. Bueno, llévela donde tiene que llevarla y sometan si tienen que someterlo y que se haga el juicio. Pero que no empiece este pugilato de que yo sí, de que tú no, de que yo estoy cuidando, de que tú... Porque eso, a final de cuentas, lo que hace es hundir cada vez más la imagen del Ministerio Público. Y eso le hace daño a la justicia y nos hace daño a todos. El sol de la mañana. 7:20 minutos en el sol de la mañana. Miren, quiero referirme a la reunión que va a tener el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana en el día de mañana. El PLD está en un trance complicado, difícil. Pero no porque vaya a haber, no creo que ahí vaya a haber división ni nada de eso. De hecho, el PLD ha sabido manejar durante mucho tiempo situaciones conflictivas, difíciles y peligrosas. Y
ha logrado subsanarlas, hacer pactos internos y lograr victorias de manera permanente. Hay que recordar que los últimos 6 procesos electorales, fruto de esa visión clara de los dos principales líderes de ese partido, el doctor Leonel Fernández y el licenciado Danilo Medina, que en momentos han estado enfrentados, en momentos han tenido dificultades, pero han sabido pactar, han sabido siempre poner por encima de cualquier situación la visión global, uno teniendo que ceder en un momento y otro teniendo que ceder en otro. En esta situación, tal vez lo que se cree como que es lo más importante de la reunión del Comité Político del PLD mañana es qué se va a decidir para dirigir las cámaras legislativas, quién va a ser el presidente del Senado y quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Sin embargo, desde mi punto de vista, eso es solamente la parte, esa es la punta del iceberg. En el PLD hay una situación complicada, difícil. Yo tal vez no la llamo una crisis propiamente dicho, pero una situación que nos habían vivido en otros momentos y que lleva a que sean en este momento histórico más cuidadosos los dos líderes fundamentales. Porque al final de cuentas en el PLD se hace lo que dicen Leonel y Danilo. Yo no soy del PLD, nunca lo he sido, pero estoy alrededor de ese proyecto de nación y conozco algunas cosas, lo que puedo conocer, no soy un especialista en el PLD, pero me he dado cuenta de algo importante. En los últimos tiempos, y creo que ahora también, en el PLD se va a decidir lo que Danilo y Leonel decidan. Ellos dos tienen que coordinar. ¿Por qué no se había dado esta reunión del Comité Político del PLD? Porque ellos no habían coordinado, ellos no se habían reunido, ellos no habían coordinado nada por diversas situaciones de cada uno, y evidentemente tiene que haber, no puede llegarse al Comité Político del PLD, nunca se va a llegar a una reunión si estos dos líderes, estoy hablando hasta que ellos sean, ¿verdad?, los dos principales líderes del PLD, cuando lleguen otros será de otra manera, pero hasta ahora, hasta que ellos no coordinan, que incluso, oiga cómo es, no es coordinar ponerse de acuerdo, es coordinar incluso cómo manejar la disidencia. No es nada más, bueno, yo apoyo a este y tú apoyas a aquel, o vamos a ponerlo, no. Es como incluso manejar la disidencia, porque ellos saben que a final de cuentas ambos se necesitan, son complementarios, y si uno pelea con el otro, a final de cuentas se afecta el proyecto general. Hasta ahora tienen conciencia de eso. Y yo creo que mañana va a ser igual. ¿Qué va a pasar mañana? Yo no sé quién va a dirigir la Cámara de Diputados, yo no sé quién va a dirigir el Senado. Ahí hay muchas opciones y muy buenas todas. Ahora, el reto que tiene el Comité Político del PLD de mañana es que a quien se decida ahí no haya ninguna situación de desavenencia de parte de los otros. Es decir, si es Yomaira, si es Radamés Camacho, si es el diputado de Santiago, o si es uno nuevo que no está ni siquiera nombrado, el que sea que decida el Comité Político del PLD para dirigir la Cámara de Diputados, tiene que garantizar esa estructura, que no va a haber ninguna fricción ni ningún levantamiento de nadie. Hasta ahora no ha habido. Pero en algún momento habrá alguien que hará una situación especial y no respetar al Comité Político del PLD. En algún momento lo habrá. Ya sabrán ellos cómo actuar. Pero en esta ocasión, quien sea que se decida, tiene que garantizar eso. Y en el caso del Senado, pienso que ahí habrá menos inconvenientes, pero también el que se decida, el que fuese, porque hay varios senadores que aspiran y tienen todo el derecho de aspirar, sea la misma decisión. Ahora, eso es simplemente la punta del iceberg de lo que en el fondo se está discutiendo ahí. ¿Qué es lo que se está discutiendo ahí? Mire, señores, a lo interno del PLD lo que hay es una lucha interna por la candidatura presidencial del 2020. Eso es lo que hay en el PLD. Ni siquiera le han entregado el pergamino a Danilo, que se lo van a entregar el próximo jueves. Y ya está esa lucha, porque es lógica y es evidente. El PLD es el principal partido del país, que maneja casi todos los poderes, que tiene una estructura electoral extraordinariamente efectiva y poderosa. Quien sea el candidato del PLD, si el PLD no tiene una situación de crisis que lo lleve a dividirse, si llega el 2020 más o menos parecido a como está ahora, el candidato del PLD apunta todo a que, independientemente de que van a tener 20 años en el poder, pero apunta a que es, si no el candidato que va a ganar, el candidato a vencer. Lógicamente, a eso llevan muchas cosas que tienen que manejarlo con cuidado. Por eso todo el mundo empieza desde ahora, porque ¿qué es lo que va a pasar? Si Danilo Medina, como todo apunta y todo parece, no va a aspirar nuevamente a ser candidato presidencial en el año 2020, alguien tiene que cubrir eso y tiene que hacerlo con suficiente tiempo. ¿Por qué? Porque evidentemente esa fortaleza del PLD es una garantía importante para el candidato que debe, si es nuevo, tiene que empezar con suficiente tiempo.
para ser conocido, para una serie de elementos. Y si es el presidente Leonel Fernández, tiene que amarrar y resolver muchas cosas de manera interna. Yo particularmente creo que en el fondo de esta discusión va a haber una especie de pugilato para demostrar cuál de los aspirantes tiene mayores posibilidades desde ahora, desde este momento. Y en función de lo que se logre en esa reunión de mañana, en función de, ¿verdad?, informaciones que no necesariamente salen públicas, porque ahí nada más saldrá, bueno, elegimos fulano y a fulano, sino de las discusiones que hayan, de los enfrentamientos que hayan, de la forma. ¿Por qué? Porque ahora mismo, desde el punto de vista de la fuerza, el danilismo tiene mayor fuerza en el PLD, en todos los órdenes, porque Danilo es el presidente de la República, y eso es una ventaja comparativa muy importante, porque tiene mayoría en el comité político y porque lógicamente es, digamos, la estructura que funciona más eficaz. Pero el doctor Leonel Fernández es una realidad política muy importante. Tiene una gran cantidad de legisladores, tiene una gran cantidad de síndicos, tiene una gran cantidad de gente que le sigue. O sea, una persona que fue presidente en 3 oportunidades, en 3 periodos constitucionales, es una persona que tiene un gran arraigo desde el punto de vista político y una gran fuerza y mucha gente que lo sigue. O sea, que le quieren decir, no, Leonel está acabado. No, Leonel no está acabado. Leonel lo que tiene que saber cómo manejar esta situación. Porque para muchos, ciertamente él puede ser una opción, pero para otros creen que ya lo que debería es propiciar a otros. Ya veremos lo que va a pasar con eso. Lo que es evidente es que el sector que está alrededor de Leonel cree que él es la opción del 2020. El sector más importante de los que conforman su estructura política. Y evidentemente él, yo supongo que tendrá alguna situación especial porque él quisiera de alguna manera tener un nuevo periodo constitucional de presidente para borrar la última imagen que se quedó de él fruto de aquella situación de Quirino. Y eso es entendible. Ahora, eso no puede estar por encima de la realidad política que les rodea. Leonel tiene que ser muy inteligente en este momento, sumamente inteligente, porque Leonel no puede pelearse ni con Danilo ni con el gobierno. Y el PLD está en un trance importante, porque por primera vez en los últimos tiempos, el primer periodo de Danilo casi no encontró oposición, la oposición estaba muy desarticulada, pero ni oposición política ni oposición empresarial. Pero ahora las cosas son diferentes. El empresariado se ha nucleado alrededor de una serie de consignas políticas, porque sabe que esa es la fuerza que le va a dar para la negociación económica. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho el empresariado? Muy inteligentemente, porque son muy inteligentes. Vamos a exigir, vamos a discutir lo político antes de discutir lo económico, porque yo voy a ceder en algunas cosas en la medida en que se dan conmigo, cuando se dé el pacto fiscal, cuando se termine el pacto eléctrico y cuando vengan otras decisiones que tiene que tomar el gobierno en términos de la economía. Entonces, es una realidad que el PLD no había vivido. Por eso yo digo, Danilo también tiene que saber que no puede pelearse con Leonel. Ellos tienen que entenderse. Uno y otro se necesitan. Uno para el lado político y otro por el lado de la gobernabilidad. Y yo creo que ambos deben seguir teniendo lo que yo he llamado el sentido de la historia. Siempre digo, Leonel y Danilo tienen sentido de la historia. Lo han sabido, a pesar de que en un momento ganen o pierdan, han sabido implementarlo. Este es el momento en que sepan implementarlo más a fondo, porque lo que viene no es fácil. Es decir, la oposición puede nuclearse si logra articularse y ser inteligente. Si tiene el sector empresarial detrás, el gobierno tiene un handicap que deberá saberlo manejar con mucho cuidado, con mucha inteligencia, porque Danilo es muy popular, está haciendo un buen gobierno, pero le puede poner el país ingobernable y eso puede llevar a debilitar al PLD como opción política. Cambio y fuera más.